Entonces yo ahora sí, les comienzo a grabar y tienen compartida la pantalla. Y podrán ver casos de uso 2.0. Sí, sí se ve, profe. Perfecto. Bueno, ahora sí les voy a compartir, vamos a ir viendo la diapositiva desde un inicio, ¿sí? Bueno, este tema pertenece a la unidad 2 y que la unidad 2 se llama requisitos de software y vamos a ver acá casos de uso 2.0, ¿sí? Lo que sí les voy a pedir lo que sí les voy a pedir que no piensen que es exactamente el mismo tema, al decir casos de uso, dicen, allá volvemos a ver lo que hemos visto en segundo año. No es esa la idea, ¿sí? Es comenzar a potenciar lo que ya sabemos para poder utilizarlo ya en el desarrollo del software, ¿sí? Es como que revisitamos estos temas, los revisitamos, pero para aumentar el aprendizaje. ¿Está bien? Bueno, siempre vamos a hacer con este marco de trabajo que nos facilita las metodologías ágiles, ¿sí? En este caso se llama el corazón de la agilidad, que tenemos 4 verbos que a medida que vamos avanzando lo vamos a ir cumpliendo a esos 4 verbos. Una manera, una forma de trabajar con equipos distantes, con personas que no conocemos, con un trabajo compartido, ¿sí? Entonces, siempre vamos a trabajar dentro de este marco. Bueno, acá en esta diapositiva les muestro el caso de uso, un diagrama de caso de uso, ¿sí? Voy a habilitar acá el puntero. Bueno, tenemos el nombre del sistema y los casos de uso, que ya los reconocemos, los actores, estas 2 líneas paralelas que marcan el alcance del sistema. El alcance son, en este caso, estos 2 casos de uso. Bueno, pero ¿cuál es la idea de ir recordando esto? Es comenzar a pensar que con este diagrama nosotros vemos la integralidad del sistema, ¿sí? Tenemos que comenzar a ver en esto abstracto algo más concreto para nosotros. Por ejemplo, acá cuando tenemos la línea de interacción entre, en este caso, el actor que cumple un rol de estudiante y el caso de uso gestionar constancia de alumno regular, esa línea es una línea de comunicación o de interacción, tal cual la vemos acá entre el sistema académico y el caso de uso, ¿sí? Entre el actor, sistema de alumnos y entre el actor director. Esa línea de comunicación representa para nosotros que tenemos que construir un elemento intermedio que nos permita realizar la comunicación entre los actores y el caso de uso. Esa comunicación no es así de directa como la tenemos acá representada de una manera totalmente abstracta. Entre el estudiante y el caso de uso necesitamos una interfaz, una o un conjunto de interfaces del usuario. Entre el sistema académico y el caso de uso gestionar constancia de alumno regular, necesitamos otro tipo de interfaz que no va a ser la interfaz gráfica del usuario, ¿sí? Va a ser una interfaz de software. Esa interfaz de comunicación va a tener que respetar un conjunto de protocolos, ¿sí? Para que podamos nosotros hacer esa interacción con ese sistema académico. Tiene que haber un acuerdo entre el caso de uso, gestionar constancia de alumno regular con el sistema académico para que ambos se puedan comunicar, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo vamos viendo ya los posicionamientos de una manera global del sistema a través del diagrama de caso de uso. También tenemos el límite del sistema, ¿sí? Donde están los actores que están formando parte del ambiente. Bueno, vamos a avanzar. Es importante reconocer esos actores porque los actores son, en este caso, los principales, son los que están beneficiados directamente por el sistema, ¿sí? Cumplen todos los objetivos
el caso de uso, digamos, cumple todos los objetivos para ese caso de uso, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar de apoyo, por ejemplo, el actor de apoyo proporciona un servicio de información. Bueno, ustedes dicen, bueno, ¿para qué los reconocemos? Los reconocemos porque, fíjense, tenemos que identificar las interfaces y protocolos. Es algo que nosotros ya habíamos visto desde el diagrama de caso de uso, ¿sí? Y los actores pasivos lo tenemos que identificar porque pueden cambiar el caso de uso. El cambio que ocasionan los actores a los casos de uso, nosotros sí lo tenemos que identificar porque son puntos de variación de nuestros requerimientos funcionales y que van a impactar también en el código. Esos puntos de variación los tenemos que encontrar y lo podemos ir viendo desde el diagrama de caso de uso, ¿sí? A través, en este caso, de los actores pasivos. Bueno, también tenemos acá el formato del documento del caso de uso que ya sabíamos con anterioridad, que es una estructura propuesta de la narrativa que tiene el nombre del caso de uso, los actores principales, las precondiciones, las postcondiciones y el flujo de evento. Y es acá donde me voy a detener a que vamos estudiando los flujos de evento, porque es en un caso principal que nosotros acá tenemos foco en este punto del tema que estamos viendo. ¿Sí? Los flujos de evento van a describir la interacción entre el actor y el sistema. Ese flujo de evento está compuesto por dos subflujos, digamos, conjuntos, que es el flujo básico de éxito y el flujo alternativo. El flujo básico está compuesto por un conjunto de eventos donde a nosotros los que más nos interesa ahora es el evento 1, que dice cómo se inicia el caso de uso, ¿sí? El evento 1 se refiere a que nosotros tenemos que entender cuál es el estímulo que se produce desde el ambiente para que este proceso del caso de uso comience a ejecutarse. Eso lo tenemos que ir observando, aunque ahora no está así específicamente visto, o sea, usted no dice qué es lo que pasa en el ambiente, pero ese es el significado, ¿sí? Que nosotros tenemos que ir leyéndolo. Y el evento N es cuándo termina el caso de uso, cómo termina el caso de uso. ¿Por qué? Porque el flujo básico y los flujos alternos describen un proceso. Que después, por supuesto, se tiene que programar y ese proceso, los procesos tienen un inicio y tienen un final. Si no podemos dejar procesos que estén en un loop o que no tengan un final concretamente establecido, ¿sí? Entonces el evento 1 y el N es el que tenemos que considerar en este caso. Por supuesto, siempre prestando atención también al conjunto de eventos intermedios que hay entre el 1 y el N, que muestra, digamos, la interacción entre el usuario y el caso de uso. Los flujos alternativos no solamente van a describir errores, sino también diferentes pasos, variantes, aplicaciones de la regla de negocio, ¿sí? ¿Qué pasa si el software o el hardware que están utilizando se bloquea o falla, por ejemplo? Entonces pueden ser fallas, pueden ser errores y también pueden ser situaciones opcionales dentro del escenario principal de Excel. A esto le tenemos que agregar las reglas del dominio. Las reglas del dominio para nosotros son muy, muy importantes porque son el punto, digamos, de aceptación de los usuarios, de aceptación del sistema. ¿Por qué? Porque si no cumplimos las reglas y las restricciones del proceso de negocio, ¿sí? Los usuarios piensan que el sistema no les sirve. Las reglas del dominio forman parte de lo que nosotros conocemos como requisitos del dominio. De esas reglas del dominio, acá tienen una tabla que la podemos graficar o la podemos escribir en el documento que se llama documento de especificación complementaria. En caso que no tengan ese documento
o que no se acuerden en este momento o en el momento que le pidan, no es tan crucial en este momento en el cursado de la materia, pero sí sabemos que de alguna manera tienen que estar escritas. En algún lugar tienen que estar escritas para que podamos ir recordando, ¿sí?, cuáles son las restricciones que tenemos que cumplir. Y fundamentalmente que estas reglas del dominio, si no se cumplen, hace que el usuario no se sienta conforme con el sistema, ¿sí? Un punto interesante que tenemos que recordar es el grado de variación. No nos tenemos que olvidar de colocar el grado de variación. ¿Por qué? Porque acá ya este documento nos está mostrando un punto de variación, lo cual para nosotros es muy, muy importante reconocerlo, porque es el que nos va a producir los cambios, ¿sí? Y ya hemos hablado qué es lo que pasa con los cambios, ¿sí? Entonces lo vamos reconociendo desde ese documento. Bueno, avanzamos y acá tenemos el tema nuevo del caso de uso. ¿Cómo podemos aplicar casos de uso en un enfoque ágil? Esos casos de uso que lo hemos escrito con esa narrativa bien descrita que comienza con la descripción de los actores, precondiciones, postcondiciones y los flujos alternos y los flujos de éxito también, se hace un caso de uso grande, ¿sí? Muy grande para poder implementarlo, para poder hacer las pruebas. Es grande, ¿sí? En algunos casos. Entonces, podemos utilizar una manera de ir trabajando, una idea que nace del enfoque ágil que se llama casos de uso 2.0. Bueno, estos casos de uso sí derivan del caso de uso que nosotros hemos visto, pero es una práctica escalable y ágil, ¿sí? Que se emplean para capturar, digamos, el conjunto de requisitos y conducir el desarrollo incremental de un sistema que los realiza, ¿sí? Conduce el desarrollo, es decir que acá esta idea de conducir el desarrollo se refiere a que pasa, el caso de uso 2.0 pasa por todas las actividades del desarrollo, ¿sí? Análisis, diseño, codificación, la prueba, si no necesariamente de manera secuencial, pero sí tiene que cubrir todas las etapas del desarrollo. Bueno, vamos a pasar a la otra. Y acá tenemos un gráfico, ¿sí? Que también está, esto lo pueden sacar también obtener desde el aula virtual. Tenemos un conjunto de conocimientos que abordamos acá en este tema. Primero, ya hemos visto el tema del caso de uso, tal cual como nosotros lo conocíamos hasta ahora. Bueno, esos casos de uso, ¿sí? Se lo van a tratar como porciones. Vamos a ver cómo se dividen los casos de uso por parte para ir tratando los incrementos, ¿sí? Esos casos de uso escriben las historias que están acá. Se exploran a través de historias. Esas historias no son historias del usuario como la veíamos en diseño, ¿sí? Son historias que también abarcan la interacción que tiene el usuario, ¿sí?, con el sistema, nuevos caminos de interacción que proponga el usuario o un manejo distinto hasta de las reglas, ¿sí?, las reglas del dominio, porque muchas veces sabemos que al poder automatizar un sistema, a veces también puede cambiar las reglas, ¿sí? La secuencia de realizar el proceso también puede cambiar. Desde un sistema manual a un sistema automatizado puede cambiar la secuencia de cómo estaban acostumbrados a trabajar los usuarios. Bueno, todas esas ideas nuevas se va trabajando en las historias, ¿sí? Y fíjense que acá, en este gráfico, también aparecen los interesados, que ya los hemos reconocido, ¿sí? Que los interesados pueden ser los distintos actores, tipos de actores que hemos visto recién. Bueno, los actores son los que solicitan el cambio, ¿sí? Esos cambios pueden requerir una nueva historia y esos cambios
cambian o adicionan una porción del caso de uso. Nosotros tenemos que tratar que los cambios no impacten en todo el caso de uso, o sea, en todos los flujos, sino que sea una porción, que ahora ya la vamos a ver, ¿sí? Y bueno, entonces ya tenemos, aparece el cambio, la porción del caso de uso y aparece la prueba, ¿sí? Entonces el caso de uso 2.0 tiene que estar acompañado por la prueba. Las pruebas muchas veces se escriben antes de llevar a la codificación. Nosotros hoy tenemos que aprender a escribir una prueba de manera conceptual ahora, hasta que creo que en 2 unidades más ya comenzamos a escribir las pruebas automatizadas, ¿sí? Ahora la vamos a ir conceptualizando, la vamos a ir aprendiendo hasta que podamos nosotros codificarlas directamente, ¿sí? Bueno, hasta acá no hay dudas, ¿no? Bueno, voy a seguir, ¿sí? Si no hay más dudas, voy a ver, bueno, entonces acá tenemos un conjunto de principios, ¿sí? Que podemos, que es necesario cubrir con este tema de los casos de uso 2.0. Primero dice mantener simples al narrar las historias, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se narran esas historias y cómo se mantiene simple el caso de uso. Hay que entender el panorama general del sistema. Nosotros sí lo entendemos a partir del diagrama de caso de uso. Para nosotros ya el diagrama de caso de uso ya tiene que dejar de ser solamente un gráfico con monigotes y todo conceptual, ¿sí? Tenemos ya que el conocimiento que nosotros tenemos nos permite ver más allá de lo que transmite la imagen, ¿sí? Eso es entender el panorama general. Enfocarse en el valor, o sea, ver qué es lo que necesita el usuario, qué reglas de negocio necesita que se cumpla en cada una de las historias que nosotros vamos a escribir junto con él. Construir el sistema por partes. Esto es sí, el punto 4, acá lo tenemos que dividir al sistema, dividir el caso de uso en partes. Bueno, esta idea de la división, ¿sí? Del caso de uso, no es una idea que solamente decir, bueno, vamos a tomar de acá para allá. No, tenemos que pensarlo dentro de los conceptos de diseño que hemos estudiado el año pasado, ¿sí? El año pasado en diseño hemos visto cómo se puede dividir el sistema en partes y que muchas veces esa división también nos juega en contra, ¿sí? ¿Por qué? Porque también está el esfuerzo de integrar esas partes. Hemos visto también que es necesario realizar una abstracción de las funciones para poder hacer esa división en módulos. ¿Está bien? Entonces, este punto de construir el sistema por partes a nosotros nos conecta con los conceptos de diseño que hemos visto. Bueno, entregar el sistema en incrementos también es ir construyéndolo. En la entrega, digamos, ya es ir construyéndolo, ir codificándolo, ¿sí? Pensar, digamos, espérense, ahí está, voy a volver al anterior. Entregar una parte funcional. Acá no está esa palabra funcional, pero si nosotros ya lo vamos entendiendo, que debe estar programado, ¿sí? Bueno, y adaptarse para cubrir las necesidades del equipo. Claro, esta manera, o sea, no son principios totalmente rígidos, sino que tenemos que ir adaptándolo a lo que vaya necesitando, ¿sí? Tanto las personas, nosotros que estamos desarrollando, como lo que necesita el cliente. Bueno, ese tema creo que de poder adaptar, ya lo habíamos visto, ¿sí? La primera clase o la segunda clase, que sabíamos que podíamos adaptar todos los modelos de trabajo, lo podemos adaptar según la organización, según el sistema, según las personas que estemos trabajando. Bueno, avanzamos a la otra diapositiva. Bueno, fíjense en acá, tenemos un ejemplo de un caso de uso para retirar fondos de un cajero automático. Esto ya está escrito el caso de uso en una versión caso de uso 2.0, ¿sí? O sea, nosotros teníamos primero la versión completa y ahora, ¿qué hacemos?
del flujo básico, fíjense, vamos a ir leyendo lo que está al lado izquierdo de la diapositiva, colocamos los verbos que nos van a indicar las acciones que se van a realizar y algunas de ellas son las que podemos programar. Fíjense en que no les dice quién realiza la acción, porque eso ya tenemos nosotros en la narrativa completa del caso de uso, y en caso que no tengamos esa narrativa, tenemos el diagrama de caso de uso, ¿sí? Entonces ya sabemos quiénes intervienen. Bueno, les pone, por ejemplo, insertar tarjeta, validar la tarjeta, seleccionar el retiro de efectivo, seleccionar la cuenta, confirmar disponibilidad, retornar la tarjeta y entregar efectivo, ¿sí? Bueno, entonces en los verbos nosotros encontramos las acciones y algunas de ellas pueden ser parte de los requisitos funcionales del software, ¿sí? Por ejemplo, al insertar la tarjeta, acá tendría que decir el usuario o el cliente del banco inserta la tarjeta. ¿Está bien? Bueno, en los flujos alternativos, ¿qué es lo que hace? Va identificando de manera conceptual los errores. Si nos dice, por ejemplo, el sistema muestra un mensaje de error en tal situación, no, porque eso ya lo tenemos en los flujos alternos, ¿sí? Bien descrito cuando hacemos la narrativa que hemos visto recién completa. En cambio acá, en los casos de uso 2.0, los flujos alternativos se describen como conceptos que producen el error. Por ejemplo, A1, tarjeta no válida o tarjeta inválida, ¿sí? Cantidad no estándar, o sea, capaz que ha ingresado una cantidad de dinero que no era la necesaria, no puede entregar, por ejemplo. Recibo requerido, quizás quiera imprimir un ticket, ¿sí? Y capaz que en otro caso no quiera. O sea, hay que ver eso también. Fondos insuficientes en el cajero, fondos insuficientes en la cuenta, si causará sobregiro, si la tarjeta fue atascada, efectivo, dejado atrás. Bueno, estas son las ideas que se trabajan en los flujos alternos. No dice qué es lo que va a hacer el sistema cuando está la tarjeta, dice tarjeta inválida. Eso ya lo tenemos descrito en el flujo, en la narrativa que hemos visto primero, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Qué es lo que hacemos? Representamos la secuencia de los pasos o de los eventos del caso de uso, ¿sí? En un grafo. Construimos un grafo para ver una vista más conceptual, ¿sí? No es una vista más conceptual, es construir un modelo a través de un grafo que nos permita hacer una abstracción, ¿sí? Del caso de uso para poder ir trabajándolo. Entonces tenemos el nodo verde es el inicio del caso de uso y el rojo es el final. Era lo que yo les decía, que tenemos que tener bien identificado, saber cuándo termina, cuándo inicia y cuándo termina. Y en el medio de los dos tenemos los nodos que en este caso forman el flujo principal de éxito. Bueno, acá dice pasos, pero pueden ser eventos, como nosotros lo conocemos también. Entonces tenemos el evento 1, el evento 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y los cursos alternos, ¿sí? Por ejemplo, si el evento 1 produce un curso alterno, sacamos una línea, un nodo, un arco, ¿sí? Que llega al nodo, por ejemplo, que se identifica con 1, el curso alterno 1, ¿sí? Y después de finalizado ese curso alterno, puede volver, ¿sí? a otro paso en este ejemplo, ¿sí? Nosotros lo tenemos que ir haciendo según la narrativa nuestra. Y en este caso, así graficamos todo el caso de uso completo. A partir de ahí, construimos las historias a partir de escenarios, ¿sí? Vamos a ir avanzando al lado derecho, donde dice muchas historias. Entonces, ¿qué es lo que tomamos?
de la porción del grafo que hemos hecho primero, tomamos solamente el camino de flujo principal. Esa va a ser una historia. Luego tomamos el camino principal, pero en el paso 1, o el evento 1, tenemos que se direcciona hacia el flujo alterno 1. Y después, cuando pasa al paso 3, y de ahí todo el flujo que continúa hasta el final. Esa va a ser la historia 2. La historia 3 han elegido contarla desde el curso alterno 2. Entonces comenzamos, ¿sí?, el evento que inicia, el flujo de eventos de éxito, y llegamos al paso 5. Ahí hay un punto de división, podríamos decir, porque se habrá producido un error, una falla, o hay que aplicar alguna regla de negocio. Entonces ese evento se pasa hacia el curso alterno 2, y desde cuando finaliza ese curso alterno 2, se pasa al estado final, digamos, del caso de uso. Esa va a ser la historia 3. Y así es como se va trabajando cada una de las partes, digamos, de este caso de uso general, que es más complicado de ir haciendo todo, lo vamos dividiendo por partes, ¿sí? Bueno, cada una de estas partes maneja una historia. Esas historias tienen un nombre, que es el nombre del escenario, que nosotros las tenemos que ir identificando. ¿Está bien? Bueno, entonces, listo. Ahora, entonces, después de cada una de esas historias, elegimos una, ¿sí? Y le hacemos la prueba. Bueno, entonces voy a necesitar que alguien de ustedes, por favor, si puede compartir el caso de uso que han hecho la clase pasada, ¿sí? Y la vamos trabajando desde ahí. ¿Sí? De ustedes no he tenido la oportunidad de ver qué es lo que he subido en las entregas, pero, por ejemplo, en la comisión anterior no habían subido los casos de uso. Solamente habían hecho historia del usuario. No, perdón, requisitos funcionales. Bueno, ustedes, a ver, ¿qué es lo que han entregado? Nosotros por lo menos también hemos hecho así, con historia del usuario. ¿Y caso de uso? No habíamos hecho caso de uso. ¿Alguien que haya hecho caso de uso? ¿No? ¿No tienen? Bueno, entonces lo trabajemos, ¿sí? Si no está, bueno, lo produzcamos, ¿sí? A ver, son las 17:15. Hasta 35, 17 o 17:30 puede estar hecho un caso de uso. Así, a ese caso de uso lo armamos en parte, lo armamos, digamos, dividimos en partes y hacemos la prueba. ¿Les parece bien? Sí, profe. Del mismo del catálogo, ¿verdad? De Sí. la página web. Sí. Bueno. Sí. Okay. Entonces, 30 o 5:30, pasadita, ¿sí? Nos volvemos a conectar, ¿sí? Perfecto, yo voy a profe. ¿Sí? Y profe. Y presenta. Ok. Dale. Entonces, veamos los flujos alternos o las extensiones. Tenés en el evento 1, en el 1B, y ¿cuál más? Sería el segundo evento, ahora que lo tenemos que cambiar. Bueno, en eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Nos conviene hacer el gráfico. Ustedes tienen la gran ventaja, que ya he visto que han hecho historia del usuario bastante completa.
Entonces ya van conociendo las historias, ¿sí? No sé si si hay estudiantes que no conocen el tema, pero tienen ustedes ahí una gran ventaja. Bueno, entonces tienen, bueno, trabajemos con esos dos flujos, ¿sí? Hagamos las pruebas. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Quieren que hagamos el grafo? Bueno, ¿Sí? Bien, profe. Sabiendo que existe ese punto 7, ¿sí? Que tenemos digamos que ustedes tienen que mejorar esa parte. Perfecto, así como lo pusiste, está muy bien. Bueno, entonces comencemos. Bueno, ¿quieren que les transmita mi pantalla? ¿Sí? Para que les muestre de las pruebas y todo eso. Bueno, Sí, ya va a seguir el otro grupo, Francisco, creo que era. No, Ramiro. Sí, pero Sí, profe. Nosotros tenemos el de pago no con sabía. tarjeta. Disculpa, bien. Francisco, no sabía que estaba vos. No, No, está bien. está bien, no hay problema. Bueno, ahí le vamos a compartir. Ay, no, a ver, aparece acá. No sé qué es obtener permiso. No, espérame. Me ha pasado algo. Bueno, a ver, ustedes ven acá, a ver si seguro que sí ven las diapositivas. ¿Sí? Las diapositivas, algo que voy pasando. ¿Sí? Donde llegamos a la relación entre flujos y la historia del usuario. ¿Ven o no? no se está viendo lo que está compartiendo. ¿Cómo no vamos a comer? A ver, estamos compartiendo. Compartir la pantalla. Bien, otorgo permiso. Perfecto. Ahora ¿pueden ver? ¿Una pantalla? No. No se ve. No, profe. Lástima. No estoy pudiendo compartirlas. No. A ver. Ahora ya, que sí. Y estamos viendo acá una relación entre flujos y las historias del usuario. Sí. Bueno, fíjense en que nosotros acá hemos sacado el grafo, ¿sí? Del caso de uso. Bueno, después, supongamos que tengamos un grafo así, con estas características que van a tener, creo que 7 nodos, lo que tienen los chicos, ¿sí? Con el flujo alterno, creo que en el paso 2, me parece. Bueno, este va a ser el flujo alterno. Entonces tenemos que sacar un escenario. La idea es hacer las pruebas de estos escenarios, ¿sí? Comenzamos con un escenario, ¿sí? Y lo vamos dibujando al grafo con los nodos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el paso 2 tengo el flujo alterno 2.1, por ejemplo. Bueno, de ahí del 2.1, ¿a dónde se retorna? No sé, Luis, el que tiene que responder, o no sé quién más lo ha hecho. Del 2.1 a 2. hemos puesto continuación porque la prenda no está, básicamente. volvería Lo que como sí al podemos paso hacer 1. entonces, Sería al final. Volvería a cero, profe, porque ya al no encontrar la prenda. Vuelve al 1. Claro que como que comienza nuevamente el caso de uso, vuelve al paso número 1. Bueno, vuelve al 1. Entonces, en este caso, ustedes se tienen que fijar lo siguiente cuando hacen el grafo, ¿sí? Para que sea un momento de reflexión y de corrección también. Ven acá en este punto que yo estoy marcando ahora con naranja, ahí entramos en un loop y tenemos que después comprobar si a ese loop lo tenemos o no solucionado, ¿sí? Porque va del evento 1 al 2, del 2 al 2.1, ¿sí? Y 2.1 vuelve al 1 y se mantiene así. Quizás
vamos a tener que agregar que en cualquier momento puede cancelar o puede salir de la compra, ¿sí? Eso les digo para que después agreguen alguna idea que este paso de flujo alterno 2.1 pueda ir al punto final, ¿sí? ¿Está bien? Pueden poner que en cualquier momento se puede cancelar la compra, ¿sí? O en cualquier momento el usuario puede salir del sistema. Son ideas para ir manejando este punto de atención que yo les puse ahí con un puntito naranja. ¿Está bien? ¿Sí? Profe, tengo una consulta con lo último que acaba de decir. Sí. En caso de que consideremos ese flujo alterno, esa posibilidad de que se pueda cancelar la operación en cualquier momento, sí. Todas las flechitas, o sea, del nodo 1 al 7, estarían comunicadas con el punto de final. Muy bien, claro, así es. ¿Por qué? Porque esos, ¿se acuerdan que yo les había dicho que esos son los eventos que más nosotros tenemos que ir reconociendo? Este es en verde, que era el cuando inicia, ¿sí? Es cuando comienza el caso de uso, que es un proceso, y cuando termina. Entonces, al final, siempre tienen que ir, así como siempre comienzan desde el verde, tienen que ir al final, que es el rojo. Siempre. ¿Sí? O sea, una vez que he ingresado por el nodo verde, siempre tengo que ir hasta el nodo rojo para que termine. ¿Está bien? Porque en algún momento se tiene que terminar. No puedo estar así en un loop. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tengo que ir resolviéndolo. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, en cualquier momento el usuario podrá cancelar la compra, por ejemplo. ¿Sí? Como flujo alterno. De tal manera que de ese flujo alterno pueda volver o ir, digamos, al final del caso de uso. ¿Sí? Bueno, podemos entonces continuar. Profe, solo una duda. ¿En las correcciones sí o sí tendría que eliminarse el loop? Sí, se tiene que eliminar. Sí. Sí o sí. ¿Por qué? Porque tienen que tener la opción de esa que siempre decimos, en cualquier momento falla, que se escribe con un asterisco en el caso de uso completo, en la narrativa. Tiene que estar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ocasiona esa situación, ¿sí? Y de cada uno de estos escenarios nosotros tenemos que hacer la prueba. Y en la prueba tenemos que comprobar también cómo se sale de ese paso 2.1. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Sí, claro, siempre lo tienen que tener resuelto. No, porque esto es un proceso. O sea, el caso de uso es como si fuese, es un proceso que no está automatizado, que está escrito en un lenguaje natural, pero que tiene que formalizarse en un lenguaje de computadora. ¿Sí? Entonces, previo a esa formalización, vamos haciendo como una limpieza de ese lenguaje natural. Entonces vamos encontrando esto, por ejemplo, ¿sí? Ese llamado de atención que antes no nos salía, no lo teníamos en cuenta. ¿Sí? Nada más que por eso. Bueno, entonces, una vez que ya tienen identificado así el flujo, digamos, de flujo principal y los flujos alternos, ya podemos escribir las pruebas, ¿sí? Para eso, ustedes tienen en el aula virtual, a ver si me voy a ir hasta el aula virtual, parece que la tengo acá abierta. Tienen, ¿sí? Tienen acá, en el curso de ingeniería, ¿sí? Acá tienen una URL, pruebas de aceptación, ¿sí? Esas pruebas ustedes pueden abrir ahí y les va a llevar a un link, ¿sí? Que les permite ver cómo se hacen las pruebas. Y acá yo el link ya lo tengo abierto y que, bueno, en este caso les muestra cómo digamos, es la introducción de cómo haríamos las pruebas, ¿sí? La idea
es que nosotros lleguemos a poder hacer las pruebas automatizadas. Podemos aplicar haciendo el proceso de TDD. Esa es nuestra meta final, ¿sí? En software nosotros tenemos las pruebas unitarias como uno de los objetivos a cumplir. Ese camino del estudio o sea, trabajar con las pruebas directamente con este modelo de desarrollo, esta forma de ir trabajando, que es, por ejemplo, escribir una prueba que falle, ¿sí? Escribimos un test y ese test tiene que fallar. Una vez que falle, nosotros sí tenemos que construir el código. Acá construimos, programamos nuestro código con la finalidad que el test pase. Esa es la idea, ¿sí? Una vez que ese test pase, escrito ya el código, esto va a ir generándose el código, ¿sí? Que se va a ir a producción, o sea que se va a desarrollar el sistema, lo puedo rediseñar a través de unas técnicas que se llaman de refactorización, que eso hemos visto también el año pasado, ¿sí? Puedo hacer un rediseño del código, mejorarlo, trabajar la calidad. Y bueno, y después sigo el ciclo, hago un test que falle, tomo el otro requerimiento, hago un test que falle, escribo el código para que pase ese test. Si hay necesidad, lo rediseño. Tiene que pasar el código, por supuesto, o sea, tengo que tener aceptada esa prueba y después tomo el siguiente requisito. Y así voy escribiendo. Bueno, esto se hace directamente en el lenguaje de programación. Nosotros que hemos visto muchas dificultades que van apareciendo de aprendizaje, así, para poder avanzar directamente a este tema. ¿Qué hemos elegido? Un tema intermedio a eso, que es trabajar con BDD. ¿Sí? Es otra forma de ir escribiendo las pruebas, que ustedes la tienen en el lado izquierdo de lo que estoy publicando ahora, dice BDD by example, ¿sí? Entonces, ustedes si van a leerlo, ¿sí? Comienza por ese desarrollo dirigido por prueba que le dice agregar un test, ejecutar ese test, va a fallar el código, escribir el código que haga que el test pase, se ejecuta el test, se refactoriza el código y se va repitiendo. Esa es la idea de hacer las pruebas, ¿sí? Eso es lo que queremos llegar desde las pruebas en ingeniería del software, ¿sí? La idea es trabajar con un momento intermedio, trabajando desde los casos de uso para ir sabiendo qué es lo que tengo que prestar atención para escribir las pruebas. Mientras tanto, ustedes, digamos, en la cursada o cuando tengan así un poco más de tiempo, puedan ir leyendo este modo de trabajar que se llama así TDD, ¿sí? Bueno, entonces nosotros hacemos ahora esta conceptualización antes de ir avanzando a TDD. Bueno, para eso, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos, espera un segundo, estoy buscando que esté todo bien. Sí, vamos a elegir un escenario, ¿sí? Acá esperen, le voy a cambiar de color porque me parece que es medio feo rojo. Bueno, escribimos un escenario. Ese escenario, ¿sí? A ese escenario le ponemos un nombre, ¿sí? Ese nombre tiene que ser significativo, tiene que ser un nombre que nos identifique la historia que estamos trabajando. Si no podemos escribir un nombre, esta parte sí la podemos dejar pendiente, porque a veces no es fácil ir poniendo nombres conceptuales, ¿sí? Que nos es difícil a veces ponerlos de entrada. Entonces, ¿qué decimos? A veces es mejor ponerle un nombre que nos haga mucho ruido, por ejemplo, ponerle AXZ, un nombre que ustedes dicen, ¿qué es ese escenario? ¿Por qué está así? No se entiende. Lo tengo que cambiar. Entonces, a partir que nos molesta este nombre,
¿sí? Ya vamos a hacer el esfuerzo de ir reconociendo qué nombre le vamos a poner. A veces no es fácil esa conceptualización. A veces nos sale de entrada y está perfecto. Y cuando nos cuesta, le ponemos un nombre que no es tan bueno, pero que sí nos invita a cambiarlo hasta que vamos a encontrar. Ese sería el escenario que vamos a probar. Después tenemos que definir el contexto de la prueba, ¿sí? El contexto de esa prueba se va a definir cuando escribimos la palabra given, que es dado en inglés. Bueno, en castellano ya saben, bueno, dado, ¿sí? Un contexto, el escenario donde se va a ejecutar, ¿sí? Todos los prerequisitos de datos necesarios que nosotros necesitamos incluir, ¿sí? Para poner al sistema en un estado de prueba. El otro, lo que se pone después es cuándo, cuándo. Acá en esta sección, ¿qué es lo que se hace? Se especifica el conjunto de acciones que se van a realizar o que se van a ejecutar para que se pueda testear una funcionalidad, ¿sí? Son las funciones que nosotros queremos testear. Para eso la tenemos ya escrita en las historias y en el caso de uso, ¿sí? 2.0, ya tenemos escritas las acciones. Y después tenemos que especificar el resultado esperado. Entonces, para eso escribimos then, ¿sí? Acá tenemos el resultado esperado. Entonces, fíjense en cómo vamos razonando las pruebas. Tenemos el escenario, que nos va a dar el nombre de la prueba, el contexto, nos preparan los datos de la prueba, ¿sí? El cuándo nos hace tener cuenta la funcionalidad que necesitamos probar, y el then es la salida o el resultado que realmente se espera, ¿sí? Si no sale bien es porque algo, bueno, tenemos que corregir. ¿Está bien? Y así tenemos que ir probando los distintos escenarios, ¿sí? A ver, por ejemplo, así tenemos que ir probando un escenario, a ver, ahí me aparece, claro. Entonces ahí podemos probar, por ejemplo, un escenario que ya ahora se ha complejizado un poco, pero ahora lo voy a hacer de nuevo. Tengo el nodo inicial, el paso 1, el paso 2, bueno, iba a seguir el paso 3, bueno, no lo tenía que poner, perdón. Paso 3, no. Y me queda del paso 2, tengo el 2.1, flujo alterno, y acá voy al final. Entonces, este va a ser el escenario que nosotros vamos a probar, ¿sí? El escenario que ahora les he escrito con color negro. A este escenario, a esta historia, le tengo que poner un nombre, ¿sí? Y tengo que decir, marcar el contexto con los datos de la prueba, decir la función que voy a probar y cuáles son los resultados que puedo obtener, ¿sí? Puede ser o perdón, este no es lo que queríamos probar. Ustedes querían probar mira, ahora que me acuerdo. Ustedes querían probar esto. Eso, ¿verdad? ¿Puede ser, Luis? Sí. Eso, así. Esto es lo que queremos probar. Perfecto. Entonces, este escenario, esta es la historia, nos va a proporcionar el escenario de prueba. Bueno, escribamos la prueba. Y si no, hagamos el escenario con el otro grupo, si quieren, ¿sí? Así lo vamos estudiando. ¿Hasta ahí le han entendido? Sí, profe. Sí, profe. Ahí sí. Ahí ya. Entonces, en el caso del grupo de Luis, vamos a trabajar la historia con el evento 1, el evento 2, el curso alterno 2.1 y la vuelta al 1. ¿Sí? O si quieren, ahora para que sea más fácil, pueden trabajarlo así también. ¿Sí? Ahí. Evento 1,
evento 2 y 2.1. Bueno, mientras ustedes trabajen, ¿sí? Bueno, presentemos de otro grupo y le vamos armando la historia y hacemos las pruebas, ¿sí? A ver, Francis. Bien, profe. Ahí comparto. Bueno, discúlpame, yo tengo que dejar de compartir, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Dame un momento, que ahí te dejo de compartir, por favor, no me he dado cuenta. Bueno, ahí estamos. Bien, el caso de uso, profe, que hicimos es para el pago con tarjeta de crédito o débito, que vendes lo mismo. Sí. A ver. Ahí se ve la pantalla, profe. Sí, perfecto. Sí, bien. Bueno, planteado el actor entre el cliente y en este caso el carrito, que es lo que vamos agregando, digamos, para hacer la compra a través de la página web. Bueno, la precondición que tenemos es que el cliente debe estar autentificado e identificado y que el carrito ya tiene los productos agregados por el cliente o en este caso el usuario. Ajá. Bueno, la postcondición que es el pago se generó. Los flujos básicos, bueno, comienza en este caso cuando el cliente procede a realizar unas compras de los productos que tiene agregado en el carrito con tarjeta de crédito. El sistema muestra el formulario de pagos con tarjeta de crédito, además muestra los campos para ingresar los datos de la tarjeta, del titular de la tarjeta, apellido y nombre, DNI. Luego el cliente ingresa los datos, número de tarjeta, fecha de vencimiento, apellido y nombre de la tarjeta, código de seguridad, y presiona en continuar. El cliente confirma los datos ingresados, presiona en continuar y el sistema confirma el pago. Luego el sistema nos muestra el número de la transacción de la operación de la compra y genera la factura con los datos de la factura, fecha, hora, los detalles. Y bueno, en este caso los flujos alternos, que una vez que ingresa acá los datos de la tarjeta, puede dar que los datos sean incorrectos. Entonces pide que lo corrijamos antes, digamos, de continuar ese paso. Luego en el paso, una vez que confirma el pago, también puede ser que la operación de la transacción de la tarjeta no se pueda completar. Bueno, sí. Y lo único que tengo para decirte es que no hagas con tecnología destino. Tecnología destino es decir, presiona, continuar, no, lo tenés que escribir más conceptual. ¿Sí? Bien. Tenés que decir, bueno, selecciona o continúa, no sé cómo lo querés escribir, pero tiene que ser sin tecnología destino, ¿sí? Bien, perfecto. Ya lo corregimos eso entonces. Por eso. No, pero cómo te afecta es para saber nada más que lo tenés que escribir más conceptual, ¿sí? Perfecto, listo, profe. Lo voy a tener en cuenta. Bueno, entonces tenés 6 pasos. Sí. Bueno, ¿en el 6 termina? En el 6 termina, sí. Bueno, entonces, a ese paso 6, que está bien escrito así, ya después ya vas a ver cómo te vas a dar cuenta que hace muchas cosas ese paso 6 y no dice específicamente cómo termina. Porque ¿qué pasa si un flujo interno tiene que cancelar en cualquier momento? ¿A qué paso se va? Bien. No hay un paso que te diga el sistema finaliza, no tenés nada, ¿sí? Entonces el sistema muestra el número de la transacción de compra, genera la factura y el cliente, y el 7 sería que se concretó la compra o se finaliza, se finaliza el proceso, claro. Bien. Claro, tenés que tener un paso así. Pero ¿esto por qué? Porque nosotros ya estamos estudiando de otra forma el caso de uso, ¿sí? Lo estamos estudiando para hacer las pruebas. Entonces ustedes con esto se tienen que ir ubicando quién, o qué materia le pide el caso de uso,
¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen que rendir diseño de sistemas, así este caso de uso no le van a pedir, les piden un caso de uso real. Bien. ¿Está bien? Claro. Sí. Y si ustedes van a rendir, bueno, ya muchos se han rendido análisis de sistemas, pero si les piden análisis de sistema, tampoco quieren con toda tanta especificación de cuándo termina o cuándo se inicia. ¿Por qué? Porque no estamos estudiando en ese momento las pruebas. Ahora lo que estamos nosotros es avanzando hacia la programación. Entonces, cada vez que vamos avanzando hacia la programación, tenemos que ir como mejorando, limpiando Refinando, digamos. Refinando, esa es la palabra. Muchas gracias. Perfecto. Refinando es ese lenguaje natural en el que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, ustedes se tienen que explicar por qué, porque capaz que le presentas así el trabajo a un profesor y el otro profesor te rechaza. Puedes decir, bueno, ¿qué ha pasado acá? ¿Sí? Sí, sí. ¿Está bien? Bien, perfecto. Nada más que por eso. Bueno, entonces ahora hagamos, tenés todo. Tenés el punto, el 7 es el final. Muy bien. Bueno, tenés todo. Entonces ahí ya lo podemos comenzar a trabajar. Bueno, sí. Entonces hay que decir qué escenario querés trabajar. Bien. Sería por los flujos básicos. Claro, entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que organizar una historia, ¿sí? Sí. Vos que del 3 es el que va a flujo alterno. Entonces, te situás en el 3, ¿sí? Sí. Y ahí cuando hagas el grafo, vas a tener un flujo alterno. Perfecto. El 3. De ahí vas a entrar, digamos, para... Claro. Ajá. Claro, exacto. Esa va a ser una historia que vos querés construir, ¿sí? Y acá en el 5 también, digamos, que pasaría, ¿verdad? Al es otra historia. Otra historia. Es otra historia. Sí. Otra historia. ¿Sí? Si querés te comparto, si quieren les comparto la pantalla para que veamos cómo estoy trabajando lo tuyo, ¿sí? Perfecto. Ahí es compartir. Sí. Compartir la pantalla. Bueno, fíjense, ahí tienen, ¿sí? Lo que decía su compañero. Entonces tenemos una historia, la historia que queríamos trabajar era desde el paso 1, va a ser el paso 1, el paso 2, el 3 y hasta 3A, ¿sí? Bien. Entonces, esto es el caso de uso. Así lo fui diciendo. Vamos entonces a la historia. La historia, una historia. Comenzamos el evento 1, el evento 2, el 3, y del 3 vamos al 3A. Y del 3A, acordate, siempre vamos al final. Al final, que es la 7. Siempre tiene que salir, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos probar. ¿Sí? 1, 2, 3, 3A y 7. Entonces, ese va a ser un escenario. De ese escenario, a ese escenario le tenés que poner un nombre y le tenés que elegir un conjunto de datos, o si querés hacerlo primero conceptual y después lo vamos arreglando, un conjunto de datos que van a participar en esa secuencia que estás teniendo. ¿Qué dato participa en el evento 1, en el 2, en el 3, para que pueda avanzar al 3A? ¿Sí? Perfecto. Sí. Entonces, el evento 1, 2 y 3 van a formar el contexto, ¿sí? Bien. Que vas a tener que preparar. Ese es el contexto. Todo lo que necesito antes de preparar, de probar la función que quiero probar. ¿Entendés? ¿Sí? Sí. Sí. ¿O no? ¿Le estoy explicando más o menos bien o no? Ustedes me dicen, a ver si entienden. Perfecto, sí se entiende. Entonces, todo esto va a formar el contexto. Es decir, ¿qué necesitas? Los datos que necesitas con anterioridad. Preparás el sistema para la prueba. Bueno, una vez que tenemos definido el contexto,
ahí ya tenemos que buscar la función que querés probar. ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Acá en este momento que hay algo que hace ejecutar una función que está acá en el 3.a. ¿Sí? Ese es el when. Sí. ¿Está bien? Ese es el when. Entonces tengo que encontrar la función que me permite ejecutar algo que lleva a la 3.a. Y de ahí, cuando se ejecuta, tengo que poner el then. ¿Qué pasa? El then, en este caso, va a ser que va a ser el resultado. En este caso, indica que se tiene que ir al final. Finaliza. Ese es el escenario que hemos elegido. En el caso que vos elijas otro escenario, y bueno, tenés que construir otra historia, ¿sí? Para ir encontrando el contexto, el when y el then, ¿sí? Perfecto. ¿Sí? Bueno, bien. lo hagamos. Bien. Bueno, ¿quién quiere hacer? ¿Quién quiere hacer? ¿Con cuál quieren que hagamos la prueba? Ya tenemos 2 para trabajar, ¿sí? 2 ejemplos para comenzar a trabajar. Bueno. A ver. ¿Quién quiere hacer la prueba ya antes que terminemos, digamos, la clase? ¿Ah? Alguien que vamos trabajando las juntas que ya tienen conceptualizado todo. A ver. No sé, Luis o Francisco, que ha presentado. ¿O alguien más? Profe, a ver. Entonces, de la prueba, primero tenemos que definir el escenario, después pasar los datos, o sea, las entradas. Después darle cuándo va a ocurrir y al último obtener el resultado, ¿no? Tenemos que decir el nombre del escenario, ¿sí? Sí. El contexto, todo lo que necesitamos antes que esté listo. Ese es el dado. El cuándo, entonces buscamos qué interacción con el usuario, ¿sí? Hace que una funcionalidad se ejecute. Y Bien. a partir de ahí tenemos que decir el then, que es el resultado esperado después del test. Bien. Entonces acá yo tengo el tuyo, el que hicimos con vos. Vos tenés que ir del evento 1 al 2, ese va a ser el contexto, dado ese contexto. O sea, ¿qué datos tenés en ese contexto? ¿Sí? Después tenés que decir el when, o sea, especificar las acciones que van a lanzar ese test. Esas acciones están en el 2. El tuyo está en el paso 2. Tal es así que deben avanzar al 2.1. ¿Sí? Y ahí quedás vos en este caso. Sí. Bueno, a ver, ¿alguien quiere construir la prueba? La hagamos juntos. Bien, ¿definimos algún formato? No piensen en ningún formato. Ustedes saben hacer las pruebas. Saben hacer las pruebas. Esto no puede ser más fácil. ¿Sí? Bien, profe, lo hagamos juntos entonces. Sí, lo hagamos juntos. Bueno, ¿quién lo va a hacer? ¿Francisco? Ahí lo intentamos hacer. Perfecto, genial. Bueno, a ver, vos dictame, yo te voy a ir. Entonces tenemos el nombre, primero, bueno, la historia, ¿sí? No tiene un nombre todavía, pero ya le vamos a poner, ¿sí? No importa. Bien. Tenemos la historia. Ya sabes cuál historia es la que vas a contar, ¿verdad? Vas a probar. Sí. Es la 1, 2, 3 y 3.a y de 3.a a 7. Sí. Esa es la historia. Bueno, de esa historia tenés que poner el escenario, que es el nombre de los pasos que vamos, el escenario,
Es una conceptualización, digamos, de lo que vamos a probar. Si no lo tenemos todavía, ponele cualquier otro nombre que vos quieras. ¿Hasta ahí está bien? Si querés compartir la pantalla, vas escribiendo. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos al escenario. No, perdón, el dado, given. ¿Qué hace el paso 1 y 2? Bien, acá se procede a realizar la compra de los productos agregados agregados en el carrito. En el carrito agregado. Entonces, ¿qué le tenés que dar al contexto? Ahí, ¿qué te da el paso 1? Te da los productos agregados al carrito, ¿sí? Sí. Bueno, esa es la información. Ya vamos a poner los datos. Pongamos la información. Bien. Esos son los productos agregados al carrito. Perfecto. ¿Qué más? A ver. Ya has seleccionado un pago porque dice con tarjeta de crédito, ¿sí? Selecciona Bueno, pago seleccionado. Sí. Forma de pago. Forma de pago seleccionada. Perfecto. Ese es el escenario que tenemos. Del 1, del nodo 1, vamos al 2. Bien, el sistema muestra el formulario de pago con tarjeta de crédito y los campos para ingresar los datos del titular de la tarjeta, apellido, nombre, DNI. Ajá, y de ahí tenés que ir, ¿a dónde? Dijimos, al 3. ¿Y el 3 qué hace? El cliente ingresa el número de la tarjeta. Bueno, entonces tenés que, le das un cliente, hay un cliente que está identificado con el nombre, apellido, y no sé qué más se fue. Bueno, y algo más. Nombre, apellido, DNI. Nombre, apellido y DNI. Perfecto, muy bien. Todo eso forma el contexto, ¿no? Sería el paso 1, ¿verdad? Y el paso 2. ¿Cómo paso 1? No, pero no lo tenés que ir. No lo voy poniendo. Bueno, no, porque todo eso es el contexto. El contexto. ¿Sí? Bien. El given. Pones ahí given, si querés, o contexto, o vos quieras. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora. Bueno, ahí ya tenemos los nombres y qué más. El 3 ingresa el número de la tarjeta de crédito y qué pasó ahí. Hay un error. Están incorrectos. Sí. Bueno, exacto. Entonces además tenés que tener, ¿es un error en qué? En la tarjeta. Claro, en los datos de la tarjeta, sí. En los datos de la tarjeta. Bueno, entonces ahí ya tenés otro parte del contexto, la tarjeta. La tarjeta de crédito la tenés identificada con el número. Con el número y algo más, no sé qué será. Vos lo tenés que completar. Entonces ahí tenemos. Ah, perfecto. El código de seguridad, número, código de seguridad, etc. Muy bien. Sí. Y algo pasó ahí. Bueno, eso es el contexto, el given. ¿Sí? Ahora vamos al when. Bueno, ¿qué hace el usuario
que permite ejecutar una función del sistema que tengo que probar ahí. Que los datos sean correctos, digamos. Porque si son incorrectos, Bueno, digamos, pasa el flujo alterno. Bueno, pero ¿qué nombre de la función tiene? ¿Qué nombre te imaginas? Ahí no está puesto, pero Sí. ¿qué hace el sistema para saber que están incorrectos? ¿Cómo se llama esa acción que hace el sistema? Y hace una validación, digamos, de los datos. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿cuándo? Verificar qué datos de la tarjeta. Los datos de la tarjeta y que correspondan al titular. Exacto, cuando verifica datos de la tarjeta, Sí. ¿qué sucede? Then, el resultado esperado. ¿Qué queremos probar? Que se ejecute 3.1. 3A. No, perdón, eso no tenés que poner. Tenemos, verifica los datos de la tarjeta, ahí nomás, verifica los datos de la tarjeta. Sí. Verifica los datos de la tarjeta, muy bien. Y ahora viene el then. ¿Qué sucede cuando verifica los datos de la tarjeta ahí? ¿Sí? Lo que tenemos, lo que probamos. Hace la validación, digamos. Hace la validación, pero lo que estamos probando es el punto 3A. Ah, bien. No si la validación es incorrecta, digamos, pide corregirlo. Entonces, ¿qué te tiene que devolver? Mensaje de error. Un mensaje de error. Entonces, ven, en vez de decir mensaje de error, tenemos que decir la acción que va a hacer el sistema. Tenemos que ver el cambio en el sistema. Cuando vemos un mensaje, ¿qué función se ejecuta en el sistema? Cuando aparece un mensaje. Mostrar, perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, mostrar mensaje de error ¿de qué? De validación de datos. No, pero no es validación de datos nada más, es de la tarjeta de la tarjeta. Error de datos. En los requerimientos del sistema, por ejemplo, nosotros pusimos que la tarjeta tenía que tener 16 dígitos, creo que son. Entonces ese podría ser uno de esos, o sea, una de las técnicas de validación del sistema podría decir, este número no tiene 16 dígitos, entonces muestra este error. Sí, muy bien, mucho más preciso. Mensaje de error de la tarjeta de crédito. Perfecto. Bueno, hasta ahí, ¿lo van comprendiendo? Miren que ahora viene otra modificación. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la modificación? En el contexto tenemos que poner los datos que tenemos. Hay que poner datos, porque ahí está, productos agregados al carrito. No, nosotros tenemos ahora que a ese caso de prueba le tenemos que agregar los datos de prueba, ¿sí? Que son ejemplos. O sea, cuando decimos productos agregados al carrito, no podemos decir así productos agregados. Tenemos que decir qué es lo que está agregado que queremos probar. Supongamos, ahora lo vamos a corregir, y por ejemplo, ahí ya productos ya no vas a poner, suponte, pone remera, talle, por ejemplo, pongamos talle L. Remera azul, talle L, más específico. ¿Está bien? ¿Acá lo modificó? Sí, modifícalo abajo en la prueba, por favor. En la prueba. Entonces, te vas al contexto y en vez de poner los productos agregados al carrito, tenés que poner ejemplos de eso, ¿sí? Lo puedo poner acá a la par. No. O lo saco directamente. No. Saca productos y pone, exacto, producto y ahí pone, remera, por ejemplo, azul, talle L. Como has dicho productos, entonces tenés que agregar 2, ¿sí?
qué sé yo, pantalón o jean, como vos quieras poner, pantalón, talle 5, bueno, lo que vos quieras. ¿Sí? Perfecto. ¿Y eso dónde están? En el carrito. En el carrito, sí. En el carrito, agregados al carrito. Perfecto. Entonces dice después abajo, forma de pago seleccionado. No, ahí tengo que poner tarjeta, en vez de poner forma de pago seleccionado, tengo que poner el dato. Tengo una tarjeta, selección de tarjeta de crédito, tarjeta de crédito. Muy bien. Entonces, el contexto está mucho más cercano para hacer la prueba, ¿sí? Sí. Tengo los datos que tengo que probar, que están agregados al carrito y que tengo una tarjeta de crédito. Cliente identificado con nombre y apellido, no. Tengo que poner todo, ¿sí? Tengo que poner Pérez Juan, el DNI con el número de la tarjeta de crédito, todos los datos, ¿sí? Bien. Y de esa forma voy armando el contexto. Muy bien, muy bien. Número de tarjeta. Sí, ponele números. Sí. Código de seguridad. Código de seguridad, inventa vencimiento, todo eso porque, ¿sí? Bueno, esta es una manera de escribir, digamos, las pruebas. ¿Entienden? ¿Sí? Sí. Eso, ejecutar la función que me lleva a 3.1, bórralo, porque eso no va. Muy bien, genial. Cuando verifica datos de la tarjeta y ahí es solamente los datos de la tarjeta, perfecto, tengo una instancia de tarjeta, está todo bien. Mostrar mensaje de error de la tarjeta de crédito. Perfecto. Bien. ¿Sí? Sí, ¿Está bien? Entonces, hacemos un repaso. No, perdón, te falta definir el nombre, el escenario, perdón, el nombre del escenario de prueba. ¿Qué estamos probando ahí? ¿Qué piensas? ¿Qué en realidad estamos probando? ¿Los datos de la tarjeta sean los correctos? No, sí, pero... Sería qué ocurre si los datos son incorrectos. Ese sería el escenario. Discúlpame, Luis, ¿podés repetirlo? Justo se entrecortado. Que lo que se está probando en realidad es lo que ocurre con los datos incorrectos. Ese sería, ¿no? No, sería no. Ahí lo que estamos probando es cuando una tarjeta ingresada no es válida. Eso la validación de la tarjeta, entonces. Claro, el nombre de la historia sería validación de tarjeta. Ese es el nombre de la historia, la validación de la tarjeta. Y te falta el nombre del escenario. Sí. El nombre del escenario va a ser tarjeta, dado cuando una tarjeta ingresada no es válida. ¿Sí? Una tarjeta ingresada no es válida. ¿Ingresada e inválida? Tarjeta ingresada no es válida o inválida, si quieres poner lo mismo, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo tienen que ir formando? Entonces, paso 1, 2 y 3, contexto, eso bórralo. Muy bien. Entonces ahí ya te va a quedar. Lo que necesitas probar es una tarjeta ingresada, que la tarjeta ingresada es inválida. El contexto es que tenés que tener todo esto, un carrito, una instancia de carrito con instancia de productos guardados.
2 o más productos. Bien. Y tener una instancia de tarjeta seleccionada. Identificado una instancia de cliente, identificado una tarjeta de crédito. Todo esto recién podés probar la tarjeta de crédito. Entonces ahí se va a verificar los datos de la tarjeta, ¿sí? Y se muestra el mensaje de error. Lo que sí tenés que ir encontrando mejor esta verificación, cómo se hace. Capaz que se conecta con un sistema de tarjeta, etc. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno. Claro, o sea, habría que hacerlo como más puntual, profesora, como decir, bueno, esta tarjeta no es válida porque el número, por ejemplo, no tiene 16 dígitos, o porque la fecha es anterior, supongamos que pone una fecha. Así hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Ya venció. Claro, o sea, habría que justificar, digamos, la fecha no es válida porque vence en el 2018 y nosotros estamos en el 2020. O sea, no así, pero esa sería una justificación, o sea, la fecha ya pasó, está vencida la tarjeta. Muy bien. Para ese caso, él tendría que ir mejorando el caso de uso, o sea, sube un poquito, claro, por favor, Francisco, la pantalla, así o sea, en el paso 3, el paso 3 está muy grande. Claro, no, sí, eso nos faltó como especificar, pero sí sabemos que el paso 3 está. Claro, no te preocupes, está así grande. Entonces voy a tener los flujos alternos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Cada uno va a ir validando. Uno va a validar la fecha de vencimiento, la fecha, los números de la tarjeta, etcétera. ¿Sí? Ah, bien, por parte, digamos. Claro, por parte. Ahora lo hemos hecho así todo grande porque está así, ¿sí? Anda por favor al flujo alterno, Francisco, por favor. Sí. Profe. Bueno, entonces él ahí tiene 3.1 nada más. Pero claro, si queremos hacer, como vos decís, Nicolás, está bien. Hay que agregar 3.2, 3.3 y así. Que vaya validándose a cada uno de los datos que vamos ingresando. Claro, según la regla de negocio. Si te dicen hay que validar tal dato, hay que validar o formas de validar un número de documento, ¿sí? Según especifiquen la regla de negocio. En este caso, ha escrito 3.1, nada más. Pero eso no significa que tenga que ser así, sino que te conviene después ir validando uno por uno, ¿sí? Tal cual como vos dijiste, está muy bien. Eso hace una modificación, profe, en el tema del cuando vamos a hacer la historia en el grafo de los flujos alternos. Habría modificación, entre 3.1 tendría el 3.2, digamos, la historia distinta. Así es. Vas a tener 3.1, flujo alterno. Primero vas a tener una historia con 3.1, después con 3.2, con 3.3, etc. ¿Sí? Se va a ir modificando. Sí. Bueno, y a medida que vamos haciendo, fíjense en cómo nos vamos dando cuenta de cómo mejorar la redacción, incluso del caso de uso, ¿sí? Sí. Y ver esas reglas también de validación y cumplir las reglas de negocio, etc. Bueno, espero que le hayan entendido. Yo creo que sí le han entendido porque sí saben hacer. Sí, nada más que como que el caso de eso está muy general, pero sí, bueno, o sea, ya tenemos como para irlos especificando, digamos. Sí. No importa ahora si está así. Claro, la idea sí, por eso ahora lo especificamos mejor y se lo mandamos. Entonces, ¿hay que mandarlo, disculpe? Sí, todo lo que hacemos en la clase, sí. Lo tienen que... Yo le voy a dejar abiertas las fechas para que no tengan ningún inconveniente. No le voy a poner vencimiento, nada de eso, ¿sí? Bien. Ya voy a corregir también del anterior para que tengan así. Bueno, la idea, ha quedado más o menos claro. Quieren que repasemos la clase que viene, cómo ya ustedes lo van a tratar también desde la práctica, ¿sí? Todo esto se escribe en un lenguaje que se llama Gherkin, ¿sí? Que es un lenguaje que nos permite ir formalizando lo que hemos escrito en el caso de uso, hasta poder llegar a escribir la línea de código, ¿sí? Perfecto. ¿Está bien? Bueno, pero si le han entendido ya la mecánica y si hay alguien que ha quedado por ahí medio o que no le he podido explicar algo mejor o que quieran presentar, Ramiro
puede quedar Sí. pendiente para la clase que viene. ¿Sí? Perfecto, profe, no hay drama. Ramiro, comenzamos con Sí. vos y así Bien. ya vamos a ir bien. ¿Sí? Bueno, no hay problema. Bueno, genial, chicos, muy bien la clase, han participado excelente todos y bueno, nos vemos entonces el próximo martes, ¿sí? El próximo Bien, martes, muchas profe. Hasta No, El próximo jueves. No sé, sería. tengo los jueves, perdón. Jueves. Ah, Sí. perfecto. El jueves voy a tratar de, este tema es muy largo, así que por eso he terminado ya 4:30 con la comisión 4K2. Sí. Disculpen, ¿no?, que los he hecho esperar, pero bueno, vamos terminando bien los temas, un poco tarde, pero bueno, 15 minutos me he pasado nada más, ¿sí? Bueno, que estén bien, chicos, ¿sí? Chao, profe, hasta luego. Chao. Hasta luego y feliz día para mañana. Hasta luego, Chao, profe. profe. Chao, chao. Feliz día. Muchas gracias, muchas gracias.